para pues poderla compartir después. ¿Cómo me están escuchando? El bajito aquí de mi sonido. ¿Cómo me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Gracias, Astrid. Entonces voy a empezar porque pues el tiempo es importante. Vamos a buscar la presentación. Ahí ya la están viendo. Estoy tratando de abrir esta cosa y no me deja mover ya. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Bueno, hoy fundamentalmente pues vamos a trabajar lo correspondiente a la unidad 2 y pues obviamente a la tarea número 3 que ustedes acaban de iniciar hace una semana más o menos. ¿Hacia dónde queremos ir con este encuentro de hoy? Revisar un concepto es repetir y repetir y repetir un concepto. Después ya adentrarnos en el ejercicio de la tarea 3, algunos conceptos básicos de esa tarea 3, la explicación de la actividad 2 de la tarea 3, conceptos de Internet de las cosas, explicación de la actividad 4 y el inicio del componente práctico del curso en aquella parte teórica y las preguntas que a bien ustedes tengan que hacer. Yo pregunto si en este momento tienen alguna pregunta frente a lo que hemos avanzado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál es el concepto que quiero reiterar? Uno, una red de comunicaciones o de telecomunicaciones, como querramos decirle. En ella lo que hay es una transferencia, intercambio de información entre la gente y las cosas, entre las cosas y a través de cualquier medio que así se disponga. Y una red de comunicaciones o una red de datos de comunicaciones son aquellas comunicaciones entre dispositivos y computadores. Entonces ahí las dos imágenes o las imágenes que se tienen en esta diapositiva son lo suficientemente claras. Yo voy a poner el puntero. En este primer ejemplo son los datos que se transfieren entre dos computadores a través de un cable de red. En este segundo ejemplo son los archivos que son transferidos para múltiples computadores cuando accedemos, por decir algo, a través de un servidor y ese trabajo se hace o esa transferencia se hace pues a través de un dispositivo de Internet Working conocido como router. O por último tenemos la conexión entre un computador para descargar archivos en cualquier servidor en el mundo y utiliza una red que se conoce como la red de Internet. Entonces, a esto la idea es tener claro que una red de comunicaciones es un concepto global y una red de datos es un concepto que está dentro de ese concepto global. Muchas veces tendemos o nos vamos pensando siempre en que la red, yo he dicho que todos fueran admitidos, ¿qué estará pasando? La red de datos, como es lo que hoy está realmente moviendo el mundo, gran parte de los servicios de comunicaciones tradicionales, la telefonía fija, pública, conmutada, básica, como se llamaba en su momento, la telefonía móvil, esos
esos servicios de una u otra forma están migrando hacia las redes de nueva generación, especialmente las redes móviles, porque las redes de telefonía pública básica conmutada, que en algún momento quisieron migrar hacia redes de voz sobre IP público, que no son las redes voz sobre IP para las diferentes empresas que tienen muchas oficinas a lo largo y ancho del mundo y que tienen su propio servicio de telefonía. Allí, pues obviamente difiere cuando es público. Entonces, es comprender que las redes de datos son muy importantes, pero que no son el todo de la red de comunicaciones. Hay otra analogía entre una red de datos y un sistema logístico de transporte de algún objeto. En la parte superior vemos un objeto que se empaca, que va a un centro de distribución, que se despacha, que se recibe en otro centro de distribución, ahí debería ser que se desempaca y se entrega el objeto. Exactamente ocurre con las redes de datos. Tenemos datos, ceros y unos, se empacan, o sea, al dato que hacemos para empacar, pues le ponemos unas etiquetas con una cantidad de información necesaria para que él pueda llegar a su destino. Vamos a un gateway router, vamos después y nos conectamos a internet. Ese se conecta al gateway router distante, cercano al computador al cual nos queremos conectar. Allí se le quita toda esa cantidad de información que tiene para que el paquete pueda llegar a su destino y se entrega al PC pertinente. Entonces, es más o menos lo que tenemos que hacer. Si uno mira esto con las redes de telecomunicaciones tradicionales, pues hay muchas cosas que no ocurren, y esa una de las cosas más grandes es esto de Internet. Una red de telefonía pública básica conmutada, una red móvil, o una red de televisión, o una red de otros servicios, pues obviamente no utilizan este red de transporte que conocemos nosotros como Internet. Pueden utilizar redes propietarias o redes del operador en dado momento. Entonces, pues aquí tenemos lo que sería una red de comunicación de datos. Tenemos las diferentes oficinas de una misma organización diseminadas en cualquier campo o zona geográfica en un país, en el mundo entero, en muchos países, y cada una pues va a tener pues sus equipamientos propios, desde los switches, desde los access points, desde los routers, ¿no? Todos los controladores de acceso y los equipos que se cuelgan ahí, como los computadores y las impresoras y los servidores locales, pero todos ellos van hacia la red de transporte que conocemos como Internet, y obviamente pues tiene unos dispositivos de Internet Networking, que son estos que están subrayando en este momento, o alumbrando, que corresponden a todos esos sistemas de firewall de defensa de esta red propietaria. Pero además tenemos otros equipos que pueden estar en lo que se conoce vulgarmente como zona desmilitarizada, pero pues obviamente con todos los temas de seguridad, donde están todos los servidores o los controladores de acceso, los servidores de aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí otro concepto claro. Cuando en la tarea anterior hablábamos de la red de transporte, pues muchos pusieron pues simplemente llevar un dato de un extremo a otro extremo. La red de transporte realmente está centrada más en esas redes que va a unir lo que conocen ustedes como redes WAN. O sea, el caso de Internet pues nos facilita de cierta manera el poder tener redes WAN y cuyo escenario de transporte es Internet. Entonces tenemos redes de nivel provincial,
o municipal o de zona de un municipio, redes de nivel municipal y redes de nivel país, ¿no? Entonces ahí podemos, esto es un ejemplo para una entidad educativa, el caso de la UNAT, donde se tienen de ciertas maneras. Y entonces, en esos tipos de redes, ustedes los han trabajado en muchos cursos, saben que es una red LAN, ¿no? Que incluye una compañía que presta los servicios, ¿no? Que tiene esa compañía, pues obviamente tiene toda un soporte tecnológico y técnico para ello. Después están las redes MAN, que son las que pueden hacer o unir diferentes partes de una misma organización que están distribuidas en una ciudad. Y las redes WAN, que cubren pues, grandes zonas geográficas y que o Internet es una típica red WAN, ¿no? A eso era lo que yo quería traer hoy, como ese recorrido. Las topologías, nosotros nos acostumbramos alguna vez a que nuestras topologías en telecomunicaciones eran tipo árbol. Entonces, centrales locales que se conectan a centrales departamentales que se conectan a centrales internacionales que se conectaban a internacionales. Pero poco a poco ha ido cambiándose este concepto debido, por un lado, a la distribución geográfica de los países, pero otro lado, por el tráfico que está circulando por esas redes. Esto hacía que si en un momento dado hubiese un daño en uno de estos enlaces, pues obviamente iba a quedar por fuera gran parte de una zona geográfica. Después empezaron a encontrar topologías de full malla, pero estas topologías de full malla hacen que sean unos sistemas duplicados, triplicados y altamente costosos en su operación, en su implementación, operación y mantenimiento. Pasamos a redes malla o parcialmente mallas y por último hoy tenemos redes combinadas o topologías de redes combinadas. Estas primeras redes fueron las redes que se tenía a nivel de LAN intraoficina, ¿no? Entonces las redes estrella, que es la que normalmente tenemos en nuestras casas, un hub o un switch muy pequeño donde conectamos todos nuestros dispositivos, televisor, computadores, etcétera, elementos. Tenemos unas redes bus o de topología bus que obviamente necesita unos elementos terminadores a extremo y extremo de la red. Tenemos unas redes anillo, el caso de las primeras redes de computadores de IBM, la P36, P34S, cosas de esas. Pero pues obviamente eran redes que por ser propietarias eran altamente costosos su despliegue. Entonces hoy estamos llegando a estas redes combinadas. Y hablando de redes, ¿qué se requiere hoy de ese profesional de telecomunicaciones para que aborde con claridad todos los temas de redes? Aquí está una diapositiva Huawei que nos muestran que el ingeniero debe traer consigo una cantidad de elementos, cuáles son los equipos de una RUN, cuáles los servicios media que se van a operar por ahí, cuál es el tema inalámbrico, el tema de ruteo, el tema de switching, el tema de almacenamiento, el tema de seguridad, todos los cálculos que se deben de hacer para el tránsito y la operación estable de la red y las aplicaciones que por ella van a correr. O sea, debajo de una aplicación como tal está toda la ingeniería y todos esos ingenieros que tienen que proveer la infraestructura mínima necesaria para que ese servicio que está en la última capa, llámese del modelo OSI, llámese del modelo TCP/IP, que están en la última capa, esa aplicación pueda realmente funcionar. Entonces, normalmente el ingeniero de redes va desde lo macro a lo micro y después se regresa a lo macro. Entonces, tiene claro qué es ruteo y qué es switching,
tiene claro todas las configuraciones de OSPF, o sea, la búsqueda del camino más, yo diría, exitoso, otros dicen del camino más corto, del mejor camino, para no meternos en problemas de la filosofía de las redes, cómo se establecen todos los mecanismos de los protocolos, cómo trabaja uno con otros, que es lo importante allí, cómo está el mecanismo de los protocolos y el empaquetado, el detallado del empaquetado, y por último, todas las capacidades: diseño de la solución, planeación de la red, implementación, atención de los problemas y la optimización finalmente. Normalmente uno termina implementando, instalando lo que llamamos nosotros los equipos, el equipamiento de la red, pero después de que se instala el equipamiento de la red viene la asociación a la conectividad, y eso pues obviamente si yo no tuve claramente establecidos los cálculos del consumo de esa conectividad, pues el proyecto puede ser muy lindo, muy hermoso, muy costoso, pero no funcional. Entonces ahí podemos concluir rápidamente que la ingeniería de redes abarca una serie de actividades en torno a la red. Punto fundamental: planificación, diseño e implementación. La puesta en marcha, lo que llamábamos antiguamente cuando trabajábamos en este sector, era llegar al fondo de la bañera. Cuando uno instala un equipo, el equipo lo tenemos en el borde superior de la bañera, y él en la medida que va bajando va presentando algunas anomalías de arranque de lo que llamamos el IPL, la carga de todo el servicio que está prestando, hasta cuando él empieza a estabilizarse. Cuando él se estabiliza, ahí es lo que llamamos nosotros llegar al fondo de la bañera. Por eso esa puesta en marcha depende mucho de todo el proceso de planificación, diseño, implementación que se haya hecho. Se va a demorar más o se va a demorar mucho menos. Lo importante y lo que normalmente se pide es que se demore lo mínimo, pero que se demore lo mínimo garantizando hacia adelante la estabilidad. Esto es, mucha gente piensa que en la ingeniería de redes a nivel de telecomunicaciones era una cosa simplemente de instalar switches, de hacer el cableado estructurado, de instalar router, de instalar los gateway y finalmente pues subir los tacos y poner a que todo funcione. Pero aquí detrás de todo eso pues está todo el tema de la ingeniería de telecomunicación, para proveer la conectividad, para probar y descubrir los fallos en la implementación, ¿no? Todas estas cosas que hay ahí de por medio. Y entonces esto nos lleva ¿a qué? Bien, no quiso pasar. A esa cualificación que cada uno de nosotros debe tener en este campo. Entonces los conocimientos profesionales, esos conocimientos técnicos, esos conocimientos de los productos, esa ingeniería, el conocimiento de la ingeniería, el conocimiento de la industria y la especificación de los procesos. Y después, pues esa cualificación básica. Normalmente uno sale de la universidad sabiendo que existen muchas empresas, muchas marcas. En este caso estamos hablando de Huawei, que es una socia actualmente de la UNAD, y por eso hago uso de algunas de sus diapositivas. Entonces esta cualificación es realmente ese aprendizaje para fortalecer nuestras competencias como ingenieros, esa profundización en el conocimiento de los productos, esa profundización en el servicio, el conocimiento, cómo yo interpreto el servicio que me están solicitando, cuáles son esos valores que yo voy a agregar y cuáles son las etiquetas del negocio. O cuál es la etiqueta del negocio, hablando aquí de la transparencia y de los principios éticos y morales que se deben dar, ¿no? Y después pues vienen las competencias profesionales. Y fíjense que en las competencias profesionales son tan transversales para nosotros, porque está la capacidad comunicativa, la competencia comunicativa totalmente transversal a lo largo de nuestras vidas, la resolución de problemas,
la presentación de esas capacidades, la gestión del negocio y el trabajo en equipo. Yo les puedo pedir que en caso que vean un compañero de ustedes que están solicitando el ingreso, le den clic, que yo no sé qué pasó. Ha dicho que para todo el mundo, opciones de la reunión, pudieran ingresar, pero no, hay algo ahí que está fallando. Entonces, continuando, ¿qué más? Hasta ahí era como primero ese repaso conceptual y segundo metiéndonos ya de lleno en lo que son redes de datos, porque lo que se viene aquí en adelante es tocar de cierta forma esa red de datos, y poder nosotros verificar o validar con los ejercicios que traemos hacia adelante de que la red de datos no solamente sigue, ejemplo, una pila de protocolos como el modelo OSI o como el modelo TCP/IP, sino que hay muchas otras posibilidades y oportunidades. Y por eso pues toqué estas 3 últimas diapositivas sobre esa preparación que hemos de tener nosotros como ingenieros. Lo que ustedes ya vienen trabajando. La primera actividad que había, una lectura, hay un párrafo muy corto donde nos dice que la arquitectura y el diseño de una red son análogos a la arquitectura y el diseño de una casa. Y entonces, pues hay unos componentes funcionales principales en cada uno de ellos. Para la red, o sea, para la red de comunicaciones, se necesita claramente tener el conocimiento sobre gestión de red, sobre direccionamiento y enrutamiento, sobre seguridad y privacidad y el rendimiento de la misma, ¿no? Y para el hogar, pues obviamente está la plomería, la electricidad, la calefacción, el aire acondicionado, el encuadre, las relaciones entre ellos. Para la red, que interacciones, dependencias, conexiones, restricciones, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a nosotros hoy profundizar más en esos 4 elementos o 4 componentes funcionales de una red de telecomunicaciones. ¿Qué es la gestión de red? ¿Qué es el direccionamiento del enrutamiento? ¿Qué nos garantiza a nosotros la seguridad y la privacidad de la red de telecomunicaciones? ¿Y cuál es el rendimiento? En este último, un ejemplo muy simple es la cantidad, podríamos verlo en el contexto de la telefonía móvil celular, como la cantidad de llamadas que se inician pero que no logran terminar. Eso está asociado al rendimiento, a la calidad o a la experiencia del usuario. ¿No? El tema de gestión de red. ¿Qué ocurre si se presenta un fallo? ¿Cómo es la respuesta frente al fallo? ¿No? ¿Cómo es la respuesta de la red que de forma automática corrija mientras se repone esa parte de la red que se ha dañado, ¿no? Esa autogestión que ella hace sobre sí misma para evitar la menor pérdida de comunicación y de conexión entre los diferentes servicios. ¿Cómo ese direccionamiento y ese enrutamiento? ¿Cómo el direccionamiento está atado a los extremos? Yo voy de aquí hacia tal punto, entonces él me marca ya una dirección, y cómo esa dirección que me está marcando me dice por dónde tengo que ir, cómo lo enruto, hablando de ese tema. Y en el tema crítico, ¿cómo es el tema de la seguridad? Hoy hablamos de Internet de las cosas, y con la Internet de las cosas podemos tener dispositivos en el área de la salud que están tomando datos nuestros en tiempo real del comportamiento de nuestro sistema físico, de nuestro sistema de salud. Cómo esa información no va a parar a cualquier otro sitio, sino a los quienes tienen que ver con el tema de salud.
cómo los datos de las conversaciones o de los chats o estos son privados y cómo se mantienen, cómo se garantizan que no haya la posibilidad de que otra persona pueda estarlo escuchando, viendo y después utilizando para bien o para mal estas cosas. Entonces fíjense que esos son 4 componentes funcionales que requerimos profundizar en nuestros conceptos. Esta es una diapositiva que es el complemento de diapositivas que hemos visto antes. Y esto es la evolución de los operadores de telecomunicaciones. Entonces nosotros todo lo que son gestión, que son procesos y que son funcionalidades, pues tenemos la gestión de los sistemas de interoperación, el proceso de negocios de ingeniería, la automatización del servicio de integración y la gestión avanzada. Entonces vamos desde el usuario hasta el nivel de servicio, en ese nivel de red. Pero también tenemos esa parte física de los sistemas digitales plesiocrónicos o de los sistemas digitales sincrónicos, de los STM o ATM, hasta lograr que es ese operador que recoge todos los servicios que él presta y cómo poco a poco van llegando desde otras integraciones verticales o desde otros operadores y otros servicios a una misma red a través de servicios IP o servicios ATM, que es lo que conocimos en algún momento redes multiservicios. Tenemos toda la parte grande de servicios, desde los cibermercados, los agentes y servicios de aplicaciones, la telefonía fija y móvil y servicios de comunicación, ¿no? Tenemos diferentes redes de acceso, desde cobre hasta inalámbricas, y después podemos llegar a los clientes con cobre, con inalámbrica, con fibra óptica, a través de los backbone. Hoy pues no es solamente ATM, hay, cada operador tiene su propio backbone. Muchos de esos backbone están soportados en SDH, otros en redes de fibra óptica con multiplexación de longitudes de onda, y pues tenemos la posibilidad de llegar al usuario, ya sea como servicios normales, como aplicaciones, como servicios de comunicación o como servicios de navegación. Ese es cómo se ha ido perfilando las redes para empezar a unir las aplicaciones, los servicios de la parte superior con una misma infraestructura de red. Entonces, esa infraestructura de red, me devuelvo un segundito, que normalmente está aquí en el operador de red, que es la red de transporte, nos genera estos 2 planos. Un plano de control y un plano de datos. En el plano de datos, pues corresponde a toda la información que viaja dentro de la red de transporte, que conocemos como entidades de transporte. Y en el plano de control están diseminados todos aquellos agentes de control dentro de la red. Son elementos con niveles de inteligencia que permiten detectar el rompimiento de un enlace, sea en radio, sea satelital, o sea en fibra o cobre. Y este plano de control hace que sea funcional siempre la red de transporte. Y a estos 2 planos los controla, y perdone la redundancia, un plano de gestión. Entonces, ¿por qué una arquitectura de este estilo? Primero, porque cuando tenemos un plano de control distribuido, permite que todos los elementos de la red participen tanto en el establecimiento, liberación y restauración automática de las conexiones. El plano de datos engloba las tecnologías para el transporte del tráfico de usuarios. Y el plano de gestión, que es lo importante, monitoriza el estado de la red y permite provisión, liberación, restauración de conexiones de forma manual. Entonces, este es el primer elemento que nosotros debemos ver en ese punto anterior. Aquí hablamos de una red para servicios IP. Y entonces hablamos de la forma en que nos llegamos en la red de acceso. Todo esto es red de acceso de diferentes formas, con cobre ADSL,
con cobre de otras variaciones de ADSL, desde servicios remotos, servicios DSLAM, con fibra óptica hasta la casa o hasta la oficina a través de las OLTs, y llegamos a lo que conocemos nosotros como la frontera entre la red de acceso y la red de transporte, que hoy se conoce como la red de agregación. Entonces tenemos normalmente Ethernet y SDH. Y a partir de ahí, para este caso, esta imagen que está allí, esta es una red RIMA española, donde se trabaja basado en IP, como el protocolo de transporte, y MPLS como esa parte de red, desde la capa física hasta la capa de red. Y tenemos, pues, Internet por un lado y la red de nueva generación por otro lado. Entonces, este es otro punto para empezar a comprender un poco esa pregunta de enrutamiento y direccionamiento de la red. Los otros dos temas de seguridad y de se me fue la paloma en este momento, y de rendimiento, pues están asociados el segundo, rendimiento, al dimensionamiento de la red, y el otro, pues a todos los elementos de control, desde el firewall, desde elementos de gestión de la seguridad de la red, que nos permitan a nosotros mantener segura toda la información que por allí va. Entonces, ¿a dónde nos lleva esa actividad? Entonces, tenemos los 4 elementos de la red, y en este primer campo cada uno de ustedes va a escribir el concepto que para ustedes define de forma clara ese elemento de la red. Y en cada uno de estos subsiguientes cuadritos vamos a comentar o a escribir cómo es la gestión de red en la red de telefonía fija móvil, o en la red de datos, o en la red de sensores inalámbricos. O sea, hacer una consulta, una indagación, una investigación para esas cosas. Lo mismo en cada uno de los otros cuadros que tenemos que rellenar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no hay preguntas o no me están oyendo. Yo a veces me quedo. La actividad 3, ¿sí? Dígame. La actividad 3 es el concepto nuevo, o sea, aquello que está emergiendo, que ya lleva algunos años emergiendo, que se llama el Internet de las Cosas, o el Internet de todas las cosas. En este momento ya hay como esa variación hacia una nueva meta. Entonces, es que describe la red de objetos físicos que se incorporan sensores, software y otras tecnologías para conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. Estos dispositivos van desde objetos domésticos comunes hasta herramientas industriales sofisticadas. En el 2010 se hablaba de algo así como 10.000 millones como 7.000 millones de unidades conectadas, de cosas conectadas. En el 2020 llegaron a 10.000 millones, y para este año se espera superar esas cifras y 1.000 millones para el 2025. Entonces, como podemos ver en esa imagen de Wikipedia, es conectar al mundo de todo con todo. Y por eso, pues ese dimensionamiento, ese enrutamiento, ese direccionamiento, esa gestión de red y esa seguridad es la que nos va a permitir a nosotros repensarnos muchísimo. ¿Y cuáles son esos modelos de comunicación de IoT? Uno, comunicación de dispositivo con dispositivo. Una bombilla con un interruptor de otro fabricante a través de unas redes inalámbricas, Bluetooth, Zigbee o Z-Wave. O comunicaciones de un dispositivo con una puerta de enlace. Ya tenemos un medidor de temperatura, tenemos un sensor de monóxido de carbono, y llegan a una puerta de enlace, un gateway, para subir a una nube a través de protocolos como IPv4 o IPv6. Obviamente, pues hoy ya empieza a primar IPv6 y así debe ser.
porque con la cantidad de dispositivos que vamos a tener, pues las direcciones de IPv4 pues ya no son capaces de sostenerlo. Comunicación de dispositivos a la nube, o sea, dispositivos con equipamiento adicional que permita entregar la información a la nube. Este es parte del trabajo que ustedes van a hacer en su componente práctico de este curso. Es proveer a unos sensores la forma de que ellos puedan llegar a la nube. Puede ser a través de una puerta de enlace, si fuese SID-WIN, o a través de otros dispositivos que poco a poco han ido emergiendo en los últimos años, en estos 2 últimos años. O comunicación de intercambio de datos mediante el backend, el sensor de luz, el proveedor de servicio de aplicaciones 1, el proveedor de servicio de aplicaciones 2, el proveedor de servicio de aplicaciones, todos convergen, todos solicitan información y ya pueden hacer precisiones sobre el dispositivo que se tiene allí. Este es un claro ejemplo de lo que hoy se tiene. Esto es un ejemplo de lo que en un momento dado se ha desarrollado en las ofertas anteriores del curso. Tenemos una etapa de sensores, digamos esta parte de acá atrás. Tenemos una etapa que nos permite conectarnos a la nube. Esa conexión a la nube también nos permite conectarnos a través de un broker. Aquí pues nos menciona Mosquito, pero puede haber el mgtt.fx, bueno, cualquier cantidad de brokers. Y eso puede llegar a una base de datos donde se recoge toda la información, la base de datos donde se construye o se organiza en las diferentes direcciones o librerías. Y por último, a través de, bueno, aquí se habla de Grafana, pero puede ser cualquier otro software que nos permita presentar un dashboard como tal. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que es IoT. Aquí tenemos uno de los dispositivos que hemos venido utilizando. No alcanzo a ver bien ese creo que es un ESP8266 o en ESP32. Aquí hay un ejemplo de lo que tenemos instalado en este momento en el CEAD de Neiva, donde a través de estos poquitos sensores podemos presentar las mediciones. No está en un dashboard, simplemente son mediciones de cada 20 segundos, cada 30 segundos, y cómo se puede representar a través de datos sueltos o datos abiertos en otro apps de internet o para un teléfono inteligente. Entonces tenemos dispositivos, tenemos la interfaz de comunicaciones, tenemos la persistencia y tenemos la visualización en este ejemplo que se tiene allí. Esta es la aplicación casera que les digo. Unos con un elemento con el 8266, que es este que está acá arriba. Otros con el ESP32, que son los que están acá abajo. Un sensor de presión atmosférica y altitud, otro sensor de temperatura humedad, otro sensor de temperatura analógico. Aquí siguen habiendo otros elementos, los que estábamos comentando. Estas son las respuestas que se tienen de estos elementos y hasta ahí iría, digamos, esa parte de conocimiento de IoT. ¿Y a qué nos lleva ese conocimiento de IoT? Pues a partir del IoT construir la tabla 2, criterios de diseño de un servicio telemático. Y entonces, esta figura nos dice, como un repaso de todo lo que hicimos atrás, que debemos en la planeación hacer un análisis del proceso, y ese análisis del proceso parte de unas entradas, establecer el problema, establecer esas condiciones iniciales, establecer el flujo de datos y verificar las políticas existentes de ese probable servicio. Después viene, dentro de ese análisis,
de haber establecido estos 4 elementos, pues viene el desarrollo de los requerimientos y el análisis del tráfico o del flujo de tráfico. Aparte de eso, pues empiezan a aparecer 2 elementos importantes: el desarrollo de un modelo y el desarrollo de los riesgos con el consumidor, ¿no? Después de ese análisis del proceso, se hace el análisis del producto que está saliendo de esta problemática que tenemos allí. Los requerimientos, los servicios, los requerimientos de los bundles, la información local, el flujo de tráfico, la arquitectura y el diseño. Y después, a partir de este modelo, pues validamos ese tráfico y validamos las amenazas o los riesgos del proyecto. Después de que hemos pasado esa primera etapa de análisis de proceso y producto, viene la arquitectura del proceso y de los productos. Evaluamos de esos datos, hacemos todo un desarrollo de las relaciones estratégicas de todos estos elementos, refinamos el modelo y creamos toda una serie de actividades para identificar o para tener en cuenta los riesgos que pueden acontecerse en este proceso. Viene ya la arquitectura del producto, obviamente la topología, la tecnología, los equipos, los tipos y las clases de equipos, las locaciones estratégicas o localizaciones estratégicas, la relación con los componentes y las arquitecturas de los bundles. Validamos la arquitectura y refinamos el listado de los riesgos. Y por último, pues ya viene el proceso de presentación, de puesta en servicio, de descubrimiento de ese nuevo servicio que tenemos. Entonces tiene que ver con todo el equipo de ventas, de evaluación de ventas, con todo lo que tiene que ver con el layout de la red, la descripción de la red como tal, el refinamiento de ese modelo y todo el refinamiento de los riesgos asociados. Por último, pues se puede ya tener un producto diseñado con todas las especificaciones que nos pondría en algún momento las entidades regulatorias para ello, ¿no? La selección de vendedores, la selección de equipos, la configuración de los datos, las redes blueprint o los puntos de diferencia e innovación, todos los componentes de las plantas y por obvia razón, pues todos los bundles, el diseño de los bundles que van a ir instalados en esas plantas, la validación y la refinación de los riesgos. Esto es la lectura que ustedes tienen que hacer, o la revisión más que una lectura. ¿Para qué? Pues para tener en cuenta este proceso. Entonces aquí nos están pidiendo entrada, control de temperatura, cuáles son los datos de flujo de trabajo y cuál es el producto esperado de esa entrada. El otro proceso, análisis de proceso, control de iluminación, cuál es el análisis del flujo de tráfico y cuál es el producto esperado. Análisis de producto, control de acceso a vivienda, cuáles son los ejes de diseño de esa arquitectura y esos productos esperados. Concepto, producto, concepto, producto, concepto, producto. Desarrollo de las relaciones en el proceso de la arquitectura. Obviamente, pues si yo a tener sistemas inalámbricos, no podría aparecer dentro de este sistema redes de cobre. Pueden aparecer, pero no es lo ideal. Productos de arquitectura, la casa inteligente. ¿Qué selección tecnológica harían ustedes? ¿Y cuál sería el producto esperado? Diseño, proceso de diseño, casa inteligente. ¿Cuál es el diseño de la red de la casa inteligente? Diseño un producto, la casa inteligente. ¿Cuál es el proyecto de red para esa casa inteligente y sus productos esperados? Esa es la tabla 2 que deben rellenar. Y entonces, ya saliendo de esa parte teórica de querer buscar que ustedes comprendan esos conceptos y que los apropien y los apliquen, entonces vamos ya propiamente al componente práctico. Ese componente práctico está basado
en dos temas. Cada estudiante tiene un número de identificación que termina en par o impar. Entonces, cada estudiante va a plantear una solución para el problema que le corresponda en su grupo de trabajo. Esta tarea es colaborativa, ¿no? Hay que advertir. En su grupo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Cada quien hará una propuesta basada en qué, en los elementos que hemos venido atendiendo en el día de hoy, ¿no? Teniendo en cuenta esas variables importantes. Hace su propuesta, la presenta al grupo y el grupo entra a definir cuál de los 5 aportes es el más importante. Y ahí es lo importante tener claro que para la siguiente fase, o sea, para la siguiente tarea, que es donde tenemos que llevar a cabo, debemos de tener claro cuál fue lo que seleccionamos y con qué condiciones seleccionamos. Esto quiere decir que en la siguiente tarea podemos aumentar, mejorar, reconstruir, ¿no?, lo que hemos visto, porque se han dado cuenta que todos los procesos tienen como ese de volvernos a verificar y volver hacia adelante, irnos hacia atrás un momento a ver qué nos pasó y avanzar otro paso. Entonces aquí tenemos esa posibilidad. Si el grupo A tomó la decisión de hacer lo que corresponde al impar y ya tiene claramente identificados los elementos, que es parte de esta tarea, pues lo que tenemos que ir es saber cómo podemos construirlo, si es posible construirlo en este momento con los elementos que tenemos, o simplemente podemos hacer una emulación, no una simulación, sino una emulación de esto con otros sensores y otras situaciones. Entonces, para poder desarrollar esto, pues obviamente nos están pidiendo, en el caso impar, niveles de ruido, temperatura, luminiscencia, humedad y presión atmosférica. O en el otro, contar el flujo vehicular, número de vehículos por minuto, velocidad de movilidad, en los tiempos de detención del transporte masivo. Todo esto es posible publicar en una página de internet, claro. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Sensores. Y esos sensores, pues, le hemos dado una preponderancia que sean sensores inalámbricos o redes de sensores inalámbricos. Entonces, un sensor lo que hace es interpretar una variable física y entregar una señal, que es la que tienen que determinar ustedes, ¿no?, que es analógica, si es digital, si hay que adecuarla, ¿no? Todos esos elementos se necesitan para poder después convertir en esos datos que sean manejables, entendibles y poder construir, como mínimo, subir la información a la nube. Entonces, aquí hay varios ejemplos de sensores. Este es un sensor ultrasónico. Su principio de funcionamiento es muy simple. Se genera un trigger, un pulso, y durante un tiempo se recibe esa medición, o sea, viaja esta onda roja, se reflejan esas ondas verdes, y ese pulso lo que hace es que mide el ancho de las ondas verdes que recibe este sistema, y ahí simplemente calcula la distancia. El tiempo de ese pulso simplemente se divide por 58.2 y nos da la distancia en centímetros. Aquí tenemos me imagino que ustedes ya vieron microprocesador y microcontroladores, un Arduino Uno, conectados un sensor, y se pueden dar cuenta que estos dos cablecitos que están conectando el sensor, que es esta función trigger y esta función eco, pues serán datos digitales para que este señor pueda interpretarlo. Ahora, pues obviamente debemos de conocer cómo funciona el sensor, cuál es la apertura de la señal, cuál es la distancia máxima que alcanza un sensor de estos, ¿no? Todas esas cosas, obviamente, pues lo traigo a nivel de que hay que empezar a indagar qué sensores para ustedes podrían funcionar en la solución del problema propuesto. Los sensores inalámbricos hay, hoy por hoy, podemos hablar como de unas familias de sensores inalámbricos. Tenemos las familias
de 6LoWPAN que nos permiten de alguna manera trabajar con redes IP versión 6, como es este caso de aquí. Pero la parte de adentro de la malla de esos sensores, o el mesh que llaman algunos, pues hay que entenderlo un poquito más. Porque no es simplemente asignar direcciones IP por asignar, sino que yo puedo no hacer reuso de las direcciones IP, sino poder hacer un mejor encaminamiento de esas señales, un enrutamiento mejor, encontrando que si yo tengo una obstrucción frente a uno de esos sensores, pues tendré que irme y solicitar el apoyo a otro sensor inalámbrico que se convierte en router, a su vez de que él pueda tener elementos de sensado, o sea, sensores propiamente dicho conectados a él. Entonces, todos estos elementos llegan a un router de frontera. Ese router de frontera ya se puede comunicar por cualquier otro sistema y cualquier otro protocolo, IPv4 o IPv6, a Internet, a la nube, y llegar a su destino final, el usuario. Las otras redes que no son 6LoWPAN, sino el Zigbee, que también están dentro de esta capa, dentro de este protocolo de la IEEE. Entonces este tiene un router, un gateway, que es el que se va a poder comunicar a la nube, y alrededor de él pueden haber muchos sensores router y muchos nodos sensores propiamente, o terminales, como llamarían otros. Estos son ejemplos muy rápidos que estoy pasando. Aquí podemos ver esa pila de protocolos para los diferentes sensores como Zigbee, Bluetooth o RFID o el mismo IPv6, ¿no? Pues tenemos aquí alojado entre la capa de red y la capa de física o la capa de enlace de datos a 6LoWPAN, pero Zigbee está acá. Tiene gran parte de la capa de datos, de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. Y así tenemos otros servicios que están dentro de esa misma norma de IEEE, la 802.15.4, que se refiere realmente a redes PAN, o sea, Personal Area Network de baja velocidad. La red Bluetooth de baja energía o de bajo consumo, las redes RFID, o sea, identificación por radiofrecuencia, algunas redes Wi-Fi, las redes 3GPP, ¿no? Y entonces, dentro de ese protocolo, o sea, toda esta pila de protocolos para los diferentes servicios, tenemos una explicación un poco más del protocolo en sí. Entonces, tenemos todo lo que es el 802.3, que es Ethernet, que es por donde nos vamos a conectar a Internet, pero por el otro lado es el protocolo de comunicación 802.15.4, que es el que nos permite conectarnos en las redes de sensores inalámbricos. Y acá propiamente está un sensor inalámbrico, llámese con 6LoWPAN, con Symallab, con todo lo que ustedes quieran tener aquí en esta parte de la capa de acceso, de enlace de datos, perdón. Una arquitectura de red de sensores inalámbricos IPv6 conectada a una red 6LoWPAN. Pues nosotros aquí, ¿qué tenemos? Pues redes 6LoWPAN, nodos router, nodos terminales o hubs, y llegamos a un router que está por fuera de la red 6LoWPAN, y ella se conecta, pues obviamente, con los protocolos propios de la red 6LoWPAN, pero la comunicación entre los routers va a ser IPv6. Y de esto, o de uno de ellos, que puede llamarse el gateway, se va a conectar a Internet para suministrar datos a los diferentes servidores. Ustedes se han dado cuenta que vamos corriendo un poquito porque ya el tiempo se nos está agotando. El otro protocolo bastante conocido es Zigbee, pero Zigbee, ¿qué tiene? Sus distancias en la capacidad de datos o de la rata de datos está por debajo de 0.1
megabit por segundo, o sea, 100 megabitios por segundo. Obviamente son elementos que solamente van a poder enviar información de muy pequeño tamaño, ¿no? Hay otros elementos como Bluetooth, que está por encima de la transferencia de datos. Y a partir de ahí, pues una gran cantidad de otros servicios que están, digamos, en el tema inalámbrico. Lo interesante aquí es que yo no necesito enviar mucha información. Entonces, por eso serían las redes Zigbee. Y la pila de protocolos de Zigbee, pues la vemos en esta figura. Tenemos una capa física que es radio a 2.4 GHz o radio para otras aplicaciones de 868 y 915 MHz. Esta capa física, si uno va al detalle, son un número de canales dentro de esas frecuencias, 11 canales en promedio, y cuando hay una comunicación entre dos nodos sensores, pues esa comunicación se hace en uno de esos canales de forma determinada o no determinística. Los otros elementos, pues el plano de gestión de Zigbee tiene la capa de red y la subcapa de soporte a las aplicaciones. Aquí el tema de la capa de transporte pues, está dentro de este plano de gestión. Y acá tenemos pues toda la estructura de aplicaciones y todos los objetos dispositivos Zigbee si queremos hacerlos públicos. Aquí hay un comportamiento en las diferentes redes y vemos que la tecnología Zigbee permite un entorno perfecto para entornos con baja relación señal-ruido. Los otros Bluetooth tiene un problema muy grande con la relación señal-ruido, ¿no? Y entonces, o las conmutaciones de frecuencia también, FSK. Entonces ahí nos permiten a nosotros en esta imagen ver por un lado esa relación señal a ruido y el número de errores o de bits errados en la transmisión. Y tenemos también las diferentes bandas de frecuencia aquí están los números de canales. En esta primera banda tenemos de 11 a 26 canales, en esta segunda banda de 1 a 10 canales y en la banda de arriba pues no se tienen sino, no hay canales, ¿no? Para ninguna de las tres bandas en el mundo se requieren licencias. Y este ya es un objeto de Zigbee, este es el radiecito de Zigbee que se puede instalar encima de un Arduino Uno o de cualquier otro microprocesador, microcontrolador que tengamos. Podemos programarlo a través de tarjetas individuales, se hace la programación, se hace la configuración y después con tarjetas que se adaptan a estos dispositivos pues se pueden hacer montaje de estos radios. Hoy por hoy, gran parte de esto está siendo superado por pues los nuevos dispositivos de Arduino o otros dispositivos como los ESP de Espressif, ESP8266 y el ESP32. Aquí vemos una placa que se conectaría con cualquier Arduino, con cualquier sistema similar, con su etapa de acomodamiento de este elemento para poder que se puedan interconectar físicamente con sistemas de control o sistemas de procesamiento. Bueno, el diseño que necesitamos, un hardware, definir una arquitectura y definir un sistema de comunicaciones. El hardware, pues obviamente lo que se busca es que cualquier fenómeno físico podamos capturarlo, enviarlo a una estación, a través de un gateway llegar a un centro de una base de datos, esa base de datos, convertir los datos y producir un dashboard, o sea, relojes, alarmas, lo que ustedes quieran en su momento. Y en hardware, ¿qué necesitamos? Alimentación por un lado, sensores por otro lado, la electrónica propiamente dicho, la unidad de procesamiento y la unidad de radiofrecuencia. Marcas,
Este es Libelium, que tiene una buena penetración en el mercado. Tenemos notas no Libelium, pero sí instaladas sobre dispositivos de Arduino, ¿no? Son las que están acá abajo. Diferentes configuraciones con mayor nivel de transmisión de potencia, con menores niveles con estas antenitas simples que están allí instaladas. Entonces, lo que queremos es dotar de electrónica a las cosas, para que las cosas puedan hablar. Aquí hay una serie de ejemplos, pero lo importante es tener en cuenta esta última imagen. Fuente de poder, software. Sensor, convertidor análogo digital, procesador y la red de radio. Todas estas imágenes nos llevan siempre a esta conclusión de aquí. ¿Cómo podemos nosotros, un elemento que está montado, una mota o un sensor inalámbrico, puede estar en cualquiera de estas redes para que esa información pueda llegar al punto que nosotros deseamos llegar y ofertar un servicio como tal? Estas redes de sensores pues tendrían una topología similar a una red cableada, pero las redes inalámbricas, ¿cómo lo usan? O una topología en estrella o una topología de multisalto. O sea que lo que vamos a hacer rato sobre topologías, esta sería esa combinación de varios tipos de topologías. Árbol, directo o árbol también, o con diferentes destinos. Otros ejemplos de estas redes Zigbee. Entonces tenemos un almacenamiento local, podemos tener Ethernet, Wi-Fi o telefonía móvil celular a través de GPRS. Llegamos a Internet, podemos ir a las bases de datos y de ahí descargarse la información a través de un sistema GIS, a través de un sistema MQTT o a través de una plataforma M2M. Como cosa muy... ¿Cómo funciona un sensor? Porque esto es parte de una de las preguntas que está ahí. Aquí tenemos un sensor analógico, digamos el se me olvidó la referencia, el 35, que es el que toma temperatura análoga, que cada 10 milivoltios equivale a 1 grado centígrado en su salida. Entonces, lo que hace este señor es tomar esos milivoltios, los muestrea, los cuantifica, los decodifica y le entrega una información al procesador de cuánto es lo que está entrando. Ahora, yo eso lo tengo que empezar a comparar dentro de toda mi parte de procesamiento, es decir, esta temperatura equivale a tantos grados centígrados o a tantos grados Fahrenheit. Entonces, aquí viene esa tabla de selección de sensores. ¿Qué tipo de sensor vamos a tener? ¿Cómo va a ser la comunicación de procesamiento? Entonces, por allá arriba yo les mostraba, veíamos el sensor ultrasónico que tenía 2 cables. ¿Eso cómo se llama? Ese sistema de comunicarse allí, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría el sensor que hablábamos ahora, el T35, que es un solo cable, one wire, ¿no? ¿Cómo son los tipos de datos, analógicos, digitales? ¿No? Aquí primero vamos a seleccionar aquellos sensores, vamos a indagar, a consultar qué sensores nos sirven para satisfacer nuestro problema y vamos a decir cómo se va a comunicar. Porque esta comunicación es parte de la planeación. ¿Cuántos pines necesito para atender ese sensor? Y hoy tenemos sensores que requieren sistemas de comunicaciones como I2C. Solamente necesitan 2 cables, ¿no? Un cable de reloj y un cable de datos, y sobre esos mismos 2 cables yo puedo tener muchos sensores conectados. Simplemente los habilito con un par de resistencias a cada uno de los 2 entradas en el procesador, y ahí puedo tener un bus donde me están llegando múltiples sensores. Cada sensor de fábrica trae una propia dirección, ¿no? Y entonces el sistema lo que hace es reconocer quién le está enviando qué. Y entonces, obviamente, pues aquí, para esos casos de I2C, el tipo de datos serían digitales. Después vamos a la planeación de la red. ¿Dónde lo vamos a ubicar? ¿Cuál es la tecnología? Si es Zigbee, si es Cyclopan,
si es Libelium, si es GPRS, si es Sigfox, ¿no? Consultar qué tecnologías hoy están dentro de la oferta en Colombia, como mínimo. ¿Qué tipo de nodo va a ser? Si este va a ser mi nodo que se va a conectar con la red de Ethernet, pues este va a ser mi nodo gateway, o este será un nodo terminal, o este será un router. ¿Y qué sensores asociados vamos a tener a cada uno de ellos? No, pues que aquí yo necesito medir temperatura, humedad, aquí voy a medir presión atmosférica, aquí voy a medir, qué sé yo, material particulado en el aire, que no está en el problema, pero simplemente estoy dándolo como ejemplo. Y esta quinta tabla está un poquito orientada a redes IP, pero lo que nos quiere decir es que aquí tenemos, si aquí nos dice tipo de nodo coordinador, este será el coordinador. ¿Cuál va a ser el identificador de la red? O sea, si es mi red 1 y mi única red, todos estos valores aquí van a ser iguales. Y ya para el coordinador, si yo tengo una comunicación Zigbee, yo necesito conocer la dirección H y la dirección alta y baja de ese coordinador. Para el caso del coordinador, aquí esto sería 0. Él no necesita tener estas direcciones de destino. Si les coloco un nombre, el nombre que yo quiera colocarle. Como coordinador, si es solamente, no iría aquí, en esto sí iría si son router o host, aquí eso no vale. Si hay alguna versión del software de ese radio, si tenemos acceso a esa información, la coloco. ¿Y cómo vamos a alimentar ese coordinador? Así vamos a rellenar esta tabla. Entonces, fíjense que hemos hecho como una planeación. Hemos seleccionado los sensores, hemos ubicado esos puntos en mi ciudad donde quiero hacer esas mediciones y estamos tratando de escribir esa zona o las zonas, si tengo varias zonas. Tengo el grupo, existe el grupo de Sky que muy poquitas personas lo utilizan, ¿no? Entonces ahora sí preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? Buenas noches, profe. Buenas noches. Freddy Camacho, Bogotá. Sí, Freddy, cuénteme, Freddy. Profe, me quedan dudas sobre, sobre cómo se diligencia la tabla del punto 4. Usted nos explicó de una forma pero quisiera preguntarle de pronto si podemos revisar uno para que me quede claro cómo respecto a la imagen que tenemos del diagrama de flujo se puede resolver. La verdad no me quedó muy claro, qué pena con usted. Yo lo tengo más enredado en este momento. Tú me dices diagrama de flujo, no sé. No, el punto 4. El punto 4 en sí, la tabla del punto 4. Tengo algún problema de mi... Vamos a ver si puedo volver a abrirlo. Ahí lo tengo. No sé qué está pasando. Hay algún fallo de... Ya. Esta tabla, ¿sí? No, señor, más atrás. Más atrás. Sí, no en el componente práctico, sino... La tabla 4. Esta tabla. Correcto, sí, señor. Listo. Vamos a... Me dice que el proceso de entrada se llama control de temperatura. Entonces me devuelvo un momentico acá. Mire, estamos aquí en entrada y estos son los elementos que yo necesitaría para pensar en esa entrada, ¿cierto? Entonces fíjense que me están pidiendo control de temperatura. ¿Cuáles son los datos de flujo de trabajo? Pues obviamente allí iría la medida de la temperatura en grados centígrados, en grados Fahrenheit o en grados Kelvin, ¿no? Entonces allí, ¿cuál sería el flujo? El dispositivo que está tomando la temperatura, ¿hasta dónde? Fíjense, el problema es el dispositivo que debe tomar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Y hacia dónde debe migrar esas condiciones, hacia dónde debe migrar esa información. Entonces tenemos el sensor o el termómetro que mide la temperatura y debe ir hacia una unidad de proceso, ¿cierto? Las condiciones mínimas va a ser de menos
20 grados a más 40 grados centígrados. Ejemplo, ¿cuáles son los productos a esperar? La temperatura medida en ese punto. Sí, sí, Ajá, ya, sí, ya, sí, es señor. algo tan simple como eso. Ahora sí, ya lo ¿Sí? entendí, ingeniero, Ahora, gracias. y así es sucesivamente. Obviamente, yo sé que de aquí para abajo, de esto que estoy subrayando, es un poquito más grueso, ¿no? ¿Cuáles son los productos de la arquitectura para una casa inteligente? ¿No? ¿Qué necesitaríamos ahí como productos? Entonces, controlar el aire o la temperatura, perdón, controlar la luminosidad. Si yo estoy viendo en la ciudad, como el caso nuestro que yo vivo en Neiva, pues obviamente la iluminación es mucho mayor que la misma Bogotá. Entonces yo lo que tengo que mover son cortinas y no encender y apagar bombillos, ¿no? Cosas de esas tan simples, ¿no? El tema de seguridad, las cámaras de vigilancia, los sensores de intrusión, o sea, ruptura de ventanas o apertura de puertas, todas esas cosas entrarían allí y cada una formaría como un bloquecito. Entonces, eh, el bloque de comodidad, ¿qué sería? Iluminación y ambiente. El bloque de seguridad, ¿qué decía? Puertas, techos, bueno, todas esas cosas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. Esa es la idea. La idea aquí es poder como repensar. Aquí no hay nada escrito, ni yo espero una única respuesta de cada uno de ustedes. No, esto está libre porque es que ustedes son los diseñadores y ustedes son los que van a decir, yo necesito es esto y esto es lo que y esto me entrega esto como producto esperado. ¿Listo? Perfecto, sí, señor. Muchas gracias, ingeniero. Este va enfocado más hacia una casa inteligente y el componente práctico hacia una solución en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad. Son temas que no se vayan a revolver, ¿no? Sí, Ahora, señor. en el tema de las soluciones de ciudad inteligente, obviamente no vamos a poderlas hacer en el componente práctico, que es la tarea 4. En la tarea 4, la idea mínima es poder tener un dispositivo por grupo, ponerle unos sensores y subir esa información a la nube y poder leer o suscribirnos en un broker para poder bajar esa información y mostrarla. Esa es, entonces para que no digas que usted dijo que eran los sensores medioambientales y no se consiguieron, entonces no podemos hacer el componente. No, la idea es que ustedes puedan interactuar entre ustedes y tomar una decisión ya en el componente. Y mire, tenemos este sensor, este se consigue más barato, aquí hay este, aquí hay otro. ¿Cuáles sensores me servirían para resolver mi problema? Pero si no hay, ponemos otro. Por eso digo, emulamos esa situación. ¿Listo? Listo, sí, señor. Por ahora, lo que vamos a presentar en el documento es la propuesta, ¿cierto? Y en Sí, las sí. siguientes actividades la vamos implementando. El grupo, cada estudiante presenta la propuesta al grupo y el grupo toma decisión, que aquí ese es uno de esos valores que al principio no los mencioné, pero es de los valores del trabajo en equipo. Hay una serie de valores. Como ingenieros nosotros tenemos que aprender a evaluar las propuestas y reconocer que muy seguramente hay propuestas mejores que la mía. Entonces, ahí hay un proceso que el grupo debe tomar en los últimos días antes de entregar la tarea, de afinar eso y decir, finalmente, mire, lo que vamos a trabajar en la siguiente tarea es este proyecto y lo vamos a mejorar así, así. Eso lo debe hacer el grupo. Son decisiones de grupo. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Yo les agradezco y le cuento, tal vez lo dije la anterior reunión, me he sentido muy contento con el grupo, trabajos muy buenos y eso lo hace sentir uno más tranquilo, ¿no? O sea, que lo que está haciendo la universidad va como en el sentido que es. Yo les agradezco la asistencia y los invito a, pues lamentablemente somos 44 y no aparecemos sino 5, 6 o 7 cada vez que nos encontramos. A partir de aquí van a venir unas reuniones más, unos encuentros virtuales más seguidos por todo el tema de componente práctico. No recuerdo si quedó siempre programado un encuentro, porque eso depende también de unas planillas,
de todo un sábado en la mañana poder desarrollar con ustedes el laboratorio, hacer un laboratorio real. Yo en mi casa tengo algunas cosas y entonces lo que hago es colocar cámaras y los que no han podido conseguir elementos, yo digo, mira, yo tengo estos elementos, pues me envían la programación, la subimos y vemos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, esa es la idea de este trabajo, poder sacar un servicio telemático muy chiquitico, pero es entender cómo finalmente, si queremos armarlo, cómo sería. Y lo otro, el reto, yo no sé si se les olvidó el reto a ustedes, de que no quiera entregar. La siguiente tarea es presentar una propuesta de proyecto aplicado como opción de grado y yo evalúo la propuesta y la envío a investigación a la zona que pertenezca para que allí le asignen un docente y pueda sacar rápido ese proceso. Ese pues es un reto grande, ¿no? Cambiar 150 puntos de un lado por 150 puntos por otro lado, como proyectos de investigación, de proyectos aplicados, ¿no? No investigación. Bueno, muchas Ah, gracias. Sí, dígame. por interno uno te puede enviar esa propuesta. Sí, claro, claro. Ustedes me pueden enviar al correo, a Skype, ¿no? O por el correo Ah, interno del curso, no hay ningún problema. ok, sí, señor. Bueno, una feliz noche a ustedes, que descansen y a cuidarse, ¿no? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno.